Hemos aprendido ya a calcular límites para sumas, multiplicaciones y restas, pero ¿qué pasa con la división? Bueno, hay una regla para la división que nos dice lo siguiente. Si deseas calcular el límite cuando x se acerca a un valor a de f de x entre g de x, esto es igual a el límite cuando x tiende a de f de x entre el límite cuando x tiende a de g de x, siempre y cuando el límite cuando x tiende a de g de x sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque recuerda que la división entre 0 no está definida. Entonces, ¿cómo calcularíamos un límite? Ejemplo, deseamos calcular el límite cuando x se acerca a 3 de la función x al cuadrado menos 2 entre x. Si nosotros hacemos la sustitución, ¿cómo nos quedaría? Bueno, sería 3 al cuadrado menos 2 entre 3. ¿Y esto cuánto nos daría? 3 al cuadrado es 9 menos 2 entre 3. 9 menos 2 son 7. 7 entre 3. Entonces el resultado de nuestro límite sería 7 entre 3. ¿Por qué? Bueno, resulta que el límite de g de x cuando x tiende a, es decir, de la parte de aquí abajo, es distinta de 0. Y entonces podemos decir que es eso. Ahora, pero, ¿qué pasa cuando quieres calcular el límite cuando x se acerca a 2 de la función x entre x menos 2? Ok. La regla te dice que para que puedas calcular el límite, la parte de abajo debe de ser distinta de 0. Y más bien para que puedas aplicar esta fórmula. Entonces, si nosotros sustituimos, en la parte de arriba nos quedaría 2. Y en la parte de abajo nos quedaría 2 menos 2. Y eso haría un 2 entre 0. Por lo tanto, el límite no va a existir. ¿Por qué no existe? Bueno, porque recuerda que la división entre 0 no está definida. Pero siempre que haya una división entre 0 de esta manera, vamos a decir que no existe, en efecto. Pero tenemos otro caso. ¿Qué pasa si deseamos calcular el límite cuando x se acerca a 2 de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2? Okay. Si hacemos la sustitución, observa que en la parte de arriba nos daría 2 al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2. Y esto sería igual a 4 menos 4 entre 2 menos 2. ¿Y eso cuánto es igual? Bueno, es igual a 0 entre 0. ¿De acuerdo? Ojo aquí. ¿Qué pasa cuando hay un 0 entre 0? Sabemos que la división entre 0 no está definida. Pero, como tal, el 0 entre 0 tampoco está definido, pero nos puede llevar a soluciones. Esto que tenemos aquí nos va a llevar a algo que ya conocemos como límites indeterminados. Y es en eso en los que trabajaremos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de comenzar a trabajar con los límites indeterminados, trabajaremos con nuestra primera regla. ¿Qué es lo que nos dice nuestra primera regla? Y son factorizaciones. Recordarás que hay un tipo de factorización que es el que conoce como factor común. Y lo que hace es que tienes un término, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 2x. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vas a hacer es que vas a ver este polinomio como una multiplicación de polinomios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué se llama factor común? Te dice, te vas a tomar eso que tienen en común tus dos términos. ¿Qué tienen en común los dos términos? Ah, bueno, tienen al x. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado lo puedes obtener como x por x.
¿Y qué otro dato tienen en común? Bueno, tienen al 2. ¿Por qué? Porque el 4 lo puedes ver como 2 por 2. De esta manera, ¿qué se aprecia? Bueno, en ambos casos puedes ver a un 2x. Y entonces, ¿qué puedes saber de 4x al cuadrado menos 2x? Ah, bueno, que se puede ver como 2x. Vas a abrir un paréntesis porque el 2x va a multiplicar. Y dice, vas a multiplicar ese 2x de tal manera que puedas llegar al 4x cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué valor tendrías que multiplicar? Pues tendrías que multiplicar por otro 2x. ¿Por qué? Porque 2 por 2 te dará 4 y x por x, x al cuadrado. Tomas el signo que sigue, que es menos, y dice, vas a buscar un número que multiplicado por 2x, que estamos considerando como nuestro factor común, te dé 2x. Bueno, ¿quién es ese número? Es 1. ¿Por qué? Porque 2x por 1 te va a dar 2x. Y ojo, de esta manera hemos factorizado, es decir, hemos logrado ver este binomio como una multiplicación de polinomios. ¿De acuerdo? Vayamos a otro ejemplo mucho más sencillo. Tenemos 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 8x. Observa, ¿qué tienen en común todos los elementos de la suma? Ah, bueno, todos tienen a un x. ¿Por qué? Porque el 5x al cubo lo puedes ver como 5x al cuadrado por x, menos el x al cuadrado lo puedes ver como 4x por x, y el 8x pues simplemente lo puedes ver como 8x. Entonces observa, todos tienen una x en común. Bueno, esa x entonces será tu factor común con el cual podremos factorizar. Entonces, de esta manera, puedes ver a 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 8x como x por, vas a abrir paréntesis. ¿Por qué número tendrías que multiplicar al x para que te dé 5x al cubo? Bueno, pues lo tienes que multiplicar por 5x al cuadrado. Te tomas el signo menos, que es el que está aquí. Y dice, ¿por qué número tendrías que multiplicar a la x para obtener 4x al cuadrado? Bueno, pues por 4x. ¿Por qué? Porque 4x por x te va a dar 4x al cuadrado. Y finalmente, ¿cómo obtienes este 8x si tienes al x? Bueno, solo tendrías que multiplicar por 8. Entonces, 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 8x se puede ver como x por 5x al cuadrado menos 4x más 8. Vayamos a otro ejemplo. Tienes el siguiente. 2x a la cuarta menos 16x a la quinta más 3x al cuadrado. ¿Qué tienen en común todos? Bueno, observa que todos tienen al x al cuadrado. Perdonen, aquí no era 3, era 8. ¿De acuerdo? Todos tienen al x al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque el 8x al cuadrado pues se puede ver como 8x al cuadrado. Y el 16x se puede ver como 16x al cubo por x al cuadrado. Y el 2x a la cuarta se puede ver como 2x al cuadrado por x al cuadrado. Ojo, ¿observaste que no coloqué los números? ¿Por qué? Porque de hecho no es lo único que tienen en común. Observa que todos los números, los coeficientes, son múltiplos de 2. Entonces el 2 lo puedes obtener como 2 por 1. El 16 lo puedes ver como 8 por 2. Y el 8 pues lo puedes ver como 4 por 2. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, observa ahora bien quiénes son los que tienes en común. Tienes el x cuadrado en todos, tienes al 2 en todos, y entonces como el 2 y el x cuadrado están en todos, entonces podemos ver que nuestro factor común es 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Abrimos paréntesis. ¿Cómo llegas de 2x al cuadrado a 2x a la cuarta? Ah, bueno, lo único que tienes que multiplicar es por 1, x al cuadrado. ¿Por qué? 2 por 1, 2. X al cuadrado por x al cuadrado te da x a la cuarta. Menos. Ahora, ¿cómo llegas del 2x al cuadrado al 16x a la quinta?
Sencillo, tienes que multiplicar por 8x al cubo. ¿Por qué? Porque 2 por 8 te da 16 y x cúbica por x cuadrada te da x quinta. Más, que es el signo que tenemos aquí. ¿Cómo llegas del 2x al cuadrado al 8x cuadrado? Bueno, solo multiplicando por 4. ¿Por qué? Porque 2 por 4 te da 8 y tu factor común es el x cuadrado. Y bueno, listo. Entonces, ya nos quedó la factorización. ¿De acuerdo? Las factorizaciones son entonces bastante sencillas. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos va a ayudar a resolver límites. Observa lo siguiente. Calculemos el siguiente límite. Deseamos calcular el límite cuando x se acerca a 0 de la función 2x más 8x al cuadrado entre 4x más 4x al cubo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es sustituir los valores, el valor de x por 0, que es lo que me está indicando el límite. Lo voy a hacer abajo, porque no forma parte del límite, ¿de acuerdo? Entonces hacemos 2 por 0 más 8 por 0 al cuadrado entre 4 por 0 más 4 por 0 al cubo. Observa que el resultado de arriba te va a dar 0 y el resultado de abajo también te va a dar 0. Cuando te dé entonces esta parte del 0 entre 0, lo que tienes que hacer es, entonces, vamos a factorizar. ¿Cuál método de factorización utilizarás? Pues el más adecuado. En este caso, nuestro método de factorización que nos conviene es el que acabamos de ver. ¿Por qué? Observa lo siguiente. Bueno, entonces, el límite cuando x se acerca a 0 de 2x más 8x al cuadrado entre 4x más 4x al cubo será igual a... Observa que la parte de arriba y la parte de abajo se pueden factorizar. Factoricemos la parte de arriba. ¿Quién es el factor común? El factor común es 2x. Y observa, ¿por qué número tendríamos que multiplicar al 2x para que nos dé 2x? Pues tendría que ser por 1. Porque 1 por 2x es 2x. Más. ¿Por qué número tendríamos que factorizar al 2x para que nos dé 8x al cuadrado? Bueno, pues por 4x. ¿Por qué? Porque 2 por 4 nos da 8 y x por x, x cuadrado. ¿De acuerdo? Ay, perdonen aquí, me salté un paso. El paso que me salté es el de el límite. No puedes ignorar los límites. ¿De acuerdo? Entonces aquí el que me salté fue el del límite. Límite cuando x se acerca a 0. Este no lo puedes olvidar porque cuando lo olvides estás mal. Entonces ahora sí, quedamos que era 2x por 1 más 4x. Entre. Vamos a factorizar la parte de abajo. Observa que lo vamos a factorizar y aquí, mucho ojo, nuestro factor común también en este caso es 4x, pero por conveniencia lo haré con 2x, que también se puede, ¿de acuerdo? Ahorita verás por qué. ¿Por qué número tendrías que multiplicar a 2x para obtener 4x? Ah, bueno, pues por 2 más. ¿Por qué número tendrías que multiplicar a 2x para obtener 4x al cubo? Pues lo tendrías que hacer por 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué observas? Observa que tienes un 2x que multiplica y un 2x que divide. Cuando pasa esto, los elementos se cancelan. De manera, entonces, que tu fracción te quedó ahora de distinta manera. Entonces, este límite que teníamos arriba se puede ver ahora como el límite cuando x se acerca a 0 de 1 más 4x entre 2 más 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí sí ya lo vamos a poder aplicar la regla de los límites que nos decía. Bueno, observa lo de arriba y sustituye.
Si tú sustituyes en la parte de arriba va a dar un valor distinto de 0 y si tú sustituyes en la parte de abajo también te va a dar un valor distinto de 0. Entonces sería 1, al sustituir nos queda 1 más 4 por x, que sería 0, entre 2 más 2 por x al cuadrado, que sería 0 al cuadrado. Y esto es igual a 1 más 4 por 0, pues nos da 1. Entre 2 más 2 por 0 al cuadrado, pues nos da 2. Y listo, entonces nuestro resultado es 1/2. Y ese es el límite que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Veamos otro ejemplo. Deseamos calcular el límite cuando x se acerca a 0 de x al cubo menos 2x al cuadrado más x entre x al cuadrado menos x. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, el primer paso es evaluar. Entonces, evaluamos. Sería x al cubo menos 2x al cuadrado más x. Sustituyendo el valor de x, tenemos que sería 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 0. Esto es igual a 0. Entre x al cuadrado sería 0 al cuadrado menos x menos 0. Y esto también nos da 0. Entonces, cada que obtengas el 0 entre 0, tendrás que factorizar. Entonces, ¿cómo vamos a factorizar? Mismo método. Es factor común. Entonces, el límite cuando x se acerca a 0 de x al cubo menos 2x al cuadrado más x entre x al cuadrado menos x es igual a... Vamos a factorizar tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Entonces, es el límite cuando x se acerca a 0 de x, abres paréntesis, y ¿por qué tendrías que multiplicar a x para obtener x cúbica? Ah, pues por x al cuadrado. Menos, ¿por qué tendrías que multiplicar a x para llegar a 2x al cuadrado? Pues por 2x. Más, ¿cómo obtienes el x si ya tienes x? ¿Por qué tendrías que multiplicarlo? Pues por 1. Entonces, todo esto entre. La parte de abajo es muy similar. Observa que nuestro factor común igual será x. Entonces, ¿por qué tienes que multiplicar a x para llegar a x al cuadrado? Ah, bueno, pues por x. Y menos, ¿por qué tienes que multiplicar a x para llegar a x? Pues por 1. X por 1 nos da x. De esta manera, entonces observa que hay un x arriba que multiplica y un x abajo que divide. Se cancelan. De esta manera, entonces, esto es igual a el límite cuando x se acerca, cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos 2x más 1 entre x menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, veamos si al sustituir nos da algo distinto de 0. En la parte de arriba quedaría 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1 entre 0 menos 1. ¿Y eso cuánto nos da? La parte de arriba observa que nos da 1 entre la parte de abajo nos da menos 1. Si nosotros hacemos 1 entre menos 1, pues nos da menos 1. Y ese sería el límite. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esta información te sea de gran utilidad y puedas resolver tus ejercicios.